Hay relaciones que terminan haciéndonos daño. Pero quizás lo más difícil de entender es que nadie se queda por el daño. Nos quedamos por aquello que tememos perder, por una sensación de compañía, de pertenencia, de sentirnos que somos importantes para alguien. Y cuando una relación toca necesidades tan profundas, la lógica deja de tener todo el poder que creemos que tiene. Por eso, en consulta escuchamos una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué hace que una persona se quede en algo que le duele, aun cuando una parte de ella sabe que debería alejarse? Bienvenidos nuevamente a Ansiedad sin Máscara. Yo soy Vanessa Mendoza, psicóloga clínica, y me da muchísimo gusto que me acompañen en un episodio más. Hoy vamos a hablar de relaciones, pero sobre todo vamos a hablar de apego, de identidad y de pertenencia. De por qué a veces saber algo no alcanza para poder hacerlo. Este episodio es sobre todo para los jóvenes que están viviendo una relación así, y también para quienes los quieren y los ven de lejos, sin saber bien cómo ayudar. Y para conversarlo me acompaña nuevamente nuestra querida Norma Jiménez, también psicóloga clínica. Norma, gracias por estar aquí. Gracias, Vane. Un gusto estar aquí. Fíjate que me encanta la pregunta con la que abriste. Y sabes, cuando las familias ven estas situaciones desde afuera, en repetidas ocasiones creen que la respuesta debería de ser muy sencilla. Si le hace daño, ¿por qué sigue ahí? Pero cuando escuchamos de cerca a quien está viviendo la relación, casi siempre descubrimos otra cosa. Que no solo está intentando alejarse de algo que le duele, también está intentando no perder algo que necesita. Y eso lo cambia todo, Vane, porque ya no estamos hablando de una relación, estamos hablando de algo mucho más profundo, estamos hablando de la necesidad de pertenecer. Y en la adolescencia esa necesidad se siente con todo. Y creo que justo por ahí vale la pena empezar. Claro, y fíjate, Norma, que hay algo que me llama mucho la atención cuando escucho ciertas historias en consulta. Muchas familias llegan preocupadas porque sienten que su hijo o su hija cambió, pero casi nunca saben cuándo. No hay un día exacto, no hay un momento claro. Simplemente un día se ponen, miran hacia atrás y se dan cuenta que ya no están viendo a la misma persona. Y es que las personas rara vez se pierden dentro de una relación de golpe. Casi siempre ocurre de formas muy silenciosas. Y en los jóvenes pasa muchísimo, porque están aprendiendo a querer mientras todavía se están conociendo a sí mismos. Me acuerdo de un adolescente que llegó porque sus papás estaban preocupados por su ansiedad. Y durante varias sesiones hablamos de la escuela, de sus amistades, de lo que le preocupaba, hasta que apareció una relación. Y hubo una frase que no olvidé. Ella me dijo, yo creo que todo está bien. Hizo una pausa y agregó, aunque sabes, Vane, últimamente siento que tengo que pensar demasiado antes de decir las cosas. Norma, no era una frase dramática, ni siquiera estaba hablando de violencia, mucho menos de miedo. Pero algo en ella me hizo detenerme, porque pensé, qué agotador ha de ser vivir sintiendo que tienes que revisar quién eres antes de mostrarte. ¿Qué opinas, Norma? Claro, por supuesto que es agotador. Y qué interesante, fíjate. Dice que todo está bien, pero tiene que pensar demasiado antes de decir ciertas cosas. Hace poco vi una chica. Hablaba de su novio con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Cuando lo mencionaba, se le iluminaba la cara. Y ante ciertas circunstancias lo justificaba, cosas que le hacían sufrir. Pero había algo que me llamaba la atención. Cuando hablaba de él, parecía muy alegre y muy viva. Cuando hablaba de ella, parecía cada vez más apagada. Un día le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de ti en este momento? Se quedó en silencio. Tardó en responder. Y no porque no quisiera hacerlo, sino porque llevaba tanto tiempo pensando en la relación que había dejado de pensar en sí misma. Eso para mí fue impactante, porque entendí que el problema no era solo lo que pasaba entre ellos, era que ella había desaparecido del centro de su propia vida. ¿Sabes, Norma? Mientras te estaba escuchando, me acordé de algo que veo una y otra vez. Los adultos miran esas historias y piensan, ¿por qué sigue ahí? Pero esa rara vez es la pregunta que la persona escucha por dentro. Porque cuando conversamos con suficiente profundidad, observamos que aparece otra cosa.
Frases como, es que con él me siento importante. Es que ella siempre me entiende. Es que cuando estoy con esa persona, siento que valgo. ¿Y verdad que ahí la conversación cambia bastante? Porque ya no estamos hablando solamente de una relación. Y quizás ahí está una de las cosas más difíciles de comprender. La mayoría de las veces la persona no está luchando por conservar una relación, sino que está luchando por conservar lo que esa relación le permite sentir de sí misma. Exactamente. Y por eso cuesta tanto identificar cuando algo empieza a dejar de ser sano. Porque la persona rara vez piensa, estoy renunciando a mí. Lo que piensa es, estoy intentando que funcione. Estoy intentando entender. Estoy intentando no perder algo importante. Y poco a poco, esas pequeñas renuncias se van acumulando. Y quizás hay una pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa antes de seguir. Y no es, ¿cuánto quieres a esa persona? ¿O cuánto llevan juntos? Ni siquiera, ¿cuánto miedo te da perder la relación? Creo que aquí la pregunta sería, ¿desde cuándo llevas más tiempo intentando conservar la relación que preguntándote cómo estás tú dentro de ella? Y esa pregunta es importante, Vane, porque cuando alguien empieza a perderse dentro de una relación, aparece casi en automático otra pregunta. Si está sufriendo tanto, ¿qué es lo que sigue siendo tan difícil alejarse? Y hay un punto, Norma, donde las familias se quedan sin entender. Porque desde afuera parece tan evidente. Ven al adolescente sufriendo, ansiosa, más triste, más agotada. A veces incluso reconoce que la relación le hace daño. Y entonces aparece, si ya lo sabe, pues ¿por qué no se va? Y fíjate que después de escuchar muchas historias parecidas, hay algo que me llama la atención. La persona ya no está confundida. Por lo tanto, no necesita más información. Ya no necesita que alguien le explique qué está pasando. Ya lo vio, ya lo sintió, incluso ya lo lloró. Lo que todavía no sabe es cómo vivir sin lo que esta relación representa para él. No olvido un adolescente que pasó varias sesiones explicándome por qué la relación le hacía daño. Y mientras la escuchaba pensaba, ella ya lo ve, ya lo tiene bien claro, no necesita que le explique nada más. Y casi al final de una sesión le hice una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que más te asusta de terminar? La chica se quedó mirando el piso, mucho tiempo, más de lo habitual. Y cuando me respondió, ¿qué crees? No habló de él, no habló de la relación, ni siquiera habló de quedarse sola. Ella me dijo, creo que nadie volvería a elegirme. Y ahí la conversación cambió por completo. Ya no estábamos hablando de una relación, estábamos hablando del valor que ella creía tener. Es que es eso, justo el miedo a no ser suficiente para alguien más. Y ahí es donde estas historias empiezan a verse distinto, porque desde afuera parece que la persona lucha por conservar una relación, pero es más luchar por conservar una sensación. ¿Sabes cuál? Esa sensación sobre quién es o esa sensación de pertenencia. Tuve una consultante que durante meses repetía que quería terminar. Lo decía en casi todas las sesiones. Ya me cansé, ya no quiero vivir así, estoy harta, ya no puedo más. Pero siempre volvía, y durante mucho tiempo parecía una contradicción imposible de entender. Hasta que un día llegó llorando. Pensé que me hablaría de que ahora sí había terminado, o de que había tenido alguna pelea, pero no. Lo que la tenía en ese estado era otra cosa. Me dijo, hoy no me escribió en todo el día. Y lo que de verdad me llamó la atención fue que no lloraba por la relación. Lloraba porque durante un día entero no se había sentido importante para nadie. Ahí comprendí que la herida era mucho más antigua que la relación, Vane. Cierto, y en los jóvenes se ve clarísimo esa edad. Sentirse elegido puede sentirse como un todo.
Y a veces los adultos creen que la persona intenta conservar simplemente a alguien, pero la mayoría de veces no es así. Es más bien ese intento de conservar la versión de sí mismo que existe cuando se siente querido, cuando se siente elegida, cuando siente que importa. Por eso algunas relaciones son tan difíciles de soltar, porque no solamente nos estamos despidiendo de la persona, también nos despedimos de la historia que construimos alrededor de ella, de la esperanza de sentirnos suficientes, de la ilusión de sentirnos vistos. Y justo ahí aparece una de las contradicciones más dolorosas que vemos en consulta. ¿Por qué la persona puede describir con detalle todo lo que le hace daño? Lo ve, lo entiende, lo reconoce, pero cuando imagina la posibilidad de irse, aparece algo todavía más difícil. Fíjate que una vez un adolescente me dijo, cuando estoy con él estoy nerviosa casi todo el tiempo. Y luego agregó, pero cuando no está, siento un vacío horrible. Y pensé que esas dos frases explicaban perfectamente más que cualquier teoría, porque estaba atrapada entre dos dolores, el dolor de quedarse y el dolor de irse. Porque solemos pensar que las personas eligen entre estar bien o estar mal. Pero estarás de acuerdo conmigo que en consulta rara vez vemos decisiones tan limpias. Lo que solemos ver son personas intentando elegir ya sea entre dos miedos, entre dos pérdidas, entre dos formas de sufrir. Y muchas veces la relación deja de ser el tema principal. Lo que empieza a aparecer son preguntas mucho más antiguas. Preguntas que probablemente estaban ahí mucho antes de que esa persona llegara. ¿Soy suficiente? ¿Le importo a alguien? ¿Hay algo en mí que valga la pena elegir? Y cuando una relación parece responder esas preguntas, soltarlas se vuelve muchísimo más difícil. Y no tanto porque la relación sea buena, sino porque justo está tocando heridas, pues que ni siquiera nacieron ahí. Exactamente. Y eso también cambia la manera en que acompañamos a alguien, porque cuando lo entendemos, dejamos de preguntar, ¿por qué sigue ahí? Y empezamos a preguntar, ¿qué cree que perdería si se fuera? ¿Qué necesidad está intentando proteger? ¿Qué parte de sí misma está intentando salvar? Y esas preguntas abren conversaciones completamente diferentes. Y sabes, Norma, por eso me cuesta tanto cuando escucho la frase, si le hace daño, que se vaya. Porque justo la persona ya lo sabe. Entonces la pregunta rara vez es ¿qué tendría que hacer? La pregunta suele ser mucho más humana, incluso mucho más difícil. ¿Qué está intentando conservar? Porque no es que nos aferremos a una sola persona, sino que nos aferramos a lo que creemos que perderíamos sin esta persona. Y aún así, Vane, entenderlo no siempre alcanza, porque hay relaciones que se quedan ocupando la mente el día entero. Relaciones que siguen ahí incluso cuando la persona ya sabe que le hacen daño. Claro, Norma, el entenderlo ya no alcanza, porque la persona o el adolescente sabe que le está haciendo daño, sabe que ya no puede estar tranquilo, que está sufriendo, y aún así no poder dejar de pensar en él o en ella. Entonces aquí el problema ya no es solamente la relación, sino el vivir pendiente todo el tiempo. Eso me hace recordar a un joven que llega a consulta y llega agotado. Cuando digo agotado no me refiero a que llegó triste, sino literal cansado, cansado de revisar constantemente el teléfono, de estar analizando los mensajes, a ver si había dicho algo malo, si se había equivocado, si estaba molesta su pareja. Estaba en constante vigilancia. Y recuerdo que él me dijo que se sentía feliz en esa relación, que quería seguir al lado de esa persona. Pero también mencionó, ¿sabes? De un tiempo para acá siento un nudo en el estómago cuando me llega un mensaje de ella. Me empiezo a sentir intranquilo y decido mejor salirme, bloquearme o hacer algo para no estar pensando en eso. Pero obviamente este círculo se repite. Aquí podemos ver que vivía en vigilancia extrema. Ya no estaba disfrutando el vínculo. Estaba intentando anticipar el próximo cambio que habría. Así es, Vane. Y aquí vale la pena nombrar algo, porque tiene que ver con el cuerpo. Cuando una relación se vuelve impredecible,
El sistema nervioso se queda en alerta. Es como vivir esperando un ruido que no sabes en qué momento va a sonar. Y por eso en muchas ocasiones la ansiedad no aparece cuando la persona está sola. Aparece cuando deja de saber qué está pasando. En alguna ocasión atendí a una chica que describía perfectamente esta montaña rusa. Había días en los que él era cariñoso, cercano. Esos días ella se sentía muy tranquila. Pero después venían días de distancia, de respuestas frías, de silencio, y entonces aparecía la ansiedad. Un día me dijo algo que no olvidé. Cuando me escribe siento que puedo respirar otra vez. Me quedé pensando, porque entendí que ya no estaba esperando un mensaje, estaba esperando alivio. Y creo, Norma, que para un joven con el teléfono siempre en la mano, esto se vuelve todavía más intenso. Y aquí viene algo importante porque tiene nombre, a esos vínculos que mezclan estos momentos muy buenos con momentos de distancia, los sostiene algo que en psicología llamamos refuerzo intermitente. Lo explico fácil. Es ese mecanismo que vuelve tan difícil soltar una máquina de apuestas. No ganas siempre, ¿verdad? Ganas a veces. Y ese a veces es justo lo que mantiene a la persona enganchada. Porque desde afuera parece que está demasiado pendiente de alguien. Pero cuando escuchamos con atención, descubres que está pendiente de cómo se va a sentir, de si hoy estará tranquilo, si hoy podrá relajarse, o si tendrá que volverse a preocupar. Y ahí es donde estas relaciones empiezan a ocupar demasiado espacio, porque dejan de formar parte de la vida, empiezan a organizar la vida alrededor de todo esto. Y ahí aparece otra de las cosas que más desconciertan a los padres, porque continuamente observan el sufrimiento y piensan, ¿qué más necesita ver o suceder para darse cuenta? Y la realidad es que muchas veces la persona ya lo vio. Lo que pasa es que también ha visto otras cosas, ha visto momentos buenos, momentos que le hacen pensar que tal vez todavía hay algo que salvar. Me acuerdo de un adolescente que llevaba meses intentando terminar una relación. Meses, Vane. Y cada vez que parecía decidida a irse, ocurría algo. Un mensaje, una disculpa, un cambio, un gesto cariñoso, algo pequeño, pero suficiente para que la esperanza regresara. Recordé que hubo una conversación que se me quedó. Una chica que decía una y otra vez que quería terminar, pero siempre volvía. Un día le pregunté, ¿qué es lo que te hace quedarte? Y ella respondió algo muy sencillo. Me dijo, bueno, porque esta vez sí parecía diferente. Porque la mayoría de las veces no nos quedamos por lo que está pasando, sino nos quedamos por lo que creemos que podía pasar. Exactamente. Y eso vuelve la decisión mucho más complicada, más difícil, porque la persona ya no está comparando la relación con la realidad, la está comparando con una posibilidad, con la esperanza, con esa versión que aparece por momentos y que le hace pensar, tal vez ahora sí, tal vez esta vez sea diferente, tal vez ahora funcione. Hay una pregunta que me gustaría que resaltáramos, y es, cuando imaginas volver, ¿extrañas la relación de verdad que viviste o la relación que sigues esperando vivir algún día? Porque a veces el sufrimiento no nos mantiene mirando hacia atrás, nos mantiene esperando hacia adelante. Y mientras hablábamos de todo esto, Vané, yo pensaba mucho en quienes ven estas historias desde afuera, porque solemos hablar del sufrimiento de quien está dentro de la relación, pero pocas veces hablamos del sufrimiento de quien la acompaña, de la mamá, del papá, de la amiga, del hermano, de esa persona que ve algo que le preocupa y no sabe cómo ayudar. Eso también puede ser profundamente doloroso, porque amar a alguien y no poder evitarle el sufrimiento es una de las experiencias más difíciles que existen. Justo eso que dices, no olvido una mamá que llegó a consulta muy preocupada, muy cansada, agotada de intentarlo todo. Ya había hablado, ya había explicado, ya había llorado muchísimo. Incluso había discutido y había intentado acercarse. Y también había intentado alejarse. Durante gran parte de la sesión, ella me habló de su hija, de la relación y de todo lo que estaba pasando.
hasta que en un momento hizo una pausa y me dijo, lo que más miedo me da es verla sufrir y no poder hacer nada. Ya no estábamos hablando solamente de ella, ya estábamos hablando de la hija. Estábamos hablando de una madre frente a algo que ningún padre quiere vivir, la impotencia. Así es, Vane. Y esa palabra se escucha mucho en las sesiones, impotencia. Porque cuando vemos sufrir a alguien que amamos, nuestro impulso natural es intervenir, hacer algo, encontrar la manera de ayudar. Y cuando eso no funciona, lógicamente aparece la frustración, aparece el enojo, la desesperación. Y lo curioso es que desde afuera puede parecer que la familia está molesta, pero realmente debajo de ese enojo hay miedo, muchísimo miedo. Miedo a que la persona siga lastimándose, miedo a perder a su hijo o su hija, miedo a no saber cómo llegar hasta ellos. Y yo creo, Norma, que aquí aparece una pregunta muy difícil. ¿Cómo seguimos conectados con alguien cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que está tomando? Porque algo que se ve una y otra vez es que cuando el miedo aumenta, también aumenta la necesidad de convencer. Y claro, tiene sentido, porque si veo sufrir a alguien que amo, pues quiero abrirle los ojos. Quiero que vea lo que yo estoy viendo. Pero lo que genera es lo contrario. La persona va a empezar a defenderse. El adolescente va a empezar a cerrarse. Y poco a poco la conversación se va a convertir en una pelea. Cuando en realidad ambos están sufriendo por razones distintas. Sí, justo, porque una de las cosas que más me impactan en la sesión es que padres e hijos creen que están luchando el uno contra el otro, cuando en realidad ambos están luchando contra el mismo dolor. Una madre o un padre intentando proteger, una hija o un hijo intentando sostener algo que todavía no sabe cómo soltar. Y mientras cada uno intenta resolver su propio miedo, terminan alejándose justo cuando más se necesitan. Sí, Norma, totalmente de acuerdo. Fíjate que hubo una pregunta que cambió por completo una conversación que tuve hace tiempo. Una mamá me preguntó, bueno, Vane, ¿y entonces qué hago? Y durante unos segundos pensé que esa era la pregunta equivocada, porque quizás la pregunta no era ¿qué hago para que cambie? La pregunta era ¿cómo sigo estando cerca mientras atraviesa esto? Y esa es una diferencia enorme, porque una pregunta nace de la urgencia, de la necesidad, y la otra nace del vínculo. Y ahí hay algo profundamente humano, Vane, porque acompañar a alguien no siempre significa saber qué decir, no siempre significa tener la respuesta correcta, no siempre significa lograr que tome la decisión que nosotros creemos que debería tomar. A veces significa algo mucho más difícil, seguir presente, seguir escuchando, seguir disponible, incluso cuando el proceso avanza más lento de lo que nos gustaría. Y viéndolo desde esa perspectiva, por eso es una de las cosas más difíciles, porque creemos que ayudar a alguien es evitarle el dolor. Pero la vida no siempre nos va a dar esa posibilidad. Hay dolores que nadie va a poder atravesar por nosotros. Y quizás una de las formas más profundas de amor no es caminar por la otra persona, sino, justo lo que dijiste, permanecer cerca mientras encuentra su propio camino. Cuando desearíamos incluso hacérselo más fácil, cuando nos duele verla tropezar, o cuando no tenemos la certeza de cuándo lo va a ver por sí misma. Porque lo más valioso que podemos ofrecer en muchas ocasiones no va a ser la solución, aunque lo quisiéramos. Es ese lugar seguro, al cual volver cuando esté lista, para poder seguir mirando. Y Norma, muchísimas gracias de nuevo por acompañarme a esta conversación. Tú sabes que disfruto mucho el espacio compartiéndolo contigo. Gracias a ti, Vane. Y gracias también a todas las personas que nos escucharon hoy. Porque en ocasiones juzgamos decisiones que nunca hemos tenido que tomar. Y cuando logramos acercarnos a la experiencia de la otra persona, algo cambia. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero empezamos a comprender mejor. Y ojalá que si eres joven y hoy te viste reflejado en alguna parte de este episodio, te lleves una idea. No una respuesta, no una conclusión, una idea. Que muchas veces lo que vemos desde afuera es una decisión, pero lo que la persona está viviendo por dentro suele ser una lucha todavía mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Porque después de todo lo que hablamos hoy, quizás la pregunta nunca fue ¿por qué sigues ahí?
La pregunta siempre fue, ¿qué está intentando proteger? ¿Qué teme perder? ¿Y qué dolor está intentando evitar? Y cuando empezamos a mirar desde ahí, las historias se ven diferentes, con un poco más de comprensión y un poco menos de juicio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Ansiedad sin Máscara. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque la ansiedad no necesita máscara y tú tampoco.